Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia. Nos encontramos ahorita vía Zoom, creando programas por medio de y subiéndolos a nuestra página de YouTube. Así es que por favor suscríbanse a la página de YouTube Humanízate AC y los que tengan Facebook de una vez se pasan al Facebook y le dan like a Humanízate AC porque necesitamos llegar a más personas, vamos a unirnos para poder dar a conocer todas las buenas prácticas que hacen las asociaciones civiles. Y ahorita que nos encontramos en momento de pandemia y que bueno, en la Universidad de Anáhuac nos tuvimos que dejar un poquito las cabinas y comenzar a crear más y saber cómo poderle dar este alcance durante esta reclusión de pandemia, pues está Nathan, que nos está ayudando a poder subir todo este material, haciendo su servicio social, alumno de comunicación de la Universidad de Anáhuac. Gracias, Nathan, ¿cómo estás? Pues bien, bien, estamos aquí otra vez en la doble cuarentena, como hay muchos lo han dicho, porque ya estamos en doble cuarentena, no es una cuarentena, aunque ya vemos un poco de luz, la verdad, ya vemos el final del camino de esta cuarentena, pero todavía no acabamos. Pues bien, bien feliz de estar aquí, feliz de estar aprendiendo y pues realmente compartiendo con otras organizaciones y aprendiendo de las otras organizaciones. Un placer estar aquí, Clau. No, gracias a ti. Y bueno, les aviso que también estamos por medio de podcast subiendo los programas a Humanízate Radio, que es en Radio Anáhuac, 1670 de AM, eleva tus sentidos. Y bueno, pues tenemos una invitadaza, Sherezada Martínez Fernández, y luego ya no sé qué hacer, si primero digo que está Nathan y me ayuda con las redes sociales, o Sherezada, pero bueno, yo quiero que por favor nos ayude Nathan a darte la presentación que debes y después ya te damos bien la bienvenida. ¿Está bien, Sherezada? Claro que sí, yo estoy Muchas gracias. dispuesta al orden que me den ustedes. Gracias. Claro, Vamos, Nathan. con gusto. Bueno, primero que nada, recordar las redes sociales, que estamos como Humanízate C en Facebook, en Instagram, en Twitter como Humanízate Radio, en LinkedIn como Humanízate C, en lo que es Mixcloud como Claudia Romero y en todas las demás como Humanízate C, además de que nos pueden visitar en nuestra página de internet en www.humanizate.mx. Y bueno, ahora sí, presentando a nuestra querida invitada, con nosotros se encuentra Sherezada Martínez Fernández, que es licenciada en nutrición del Instituto Politécnico Nacional, además de que es oficial de programas de salud, nutrición y educación de Save the Children durante 5 años. Fue coordinadora del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad de Fundación Inclúyeme durante 5 años. Instructora de temas de nutrición, educación inclusiva, discapacidad, inclusión laboral, diversidad, lenguaje incluyente, y tiene un certificado de estándares de competencia para impartir cursos presenciales y diseño de recursos de formación. Pues bienvenida, esta es tu casa. Y bueno, Muchísimas aparte de gracias. que esta es tu casa, Sherezada nos va a hablar de Fundación Inclúyeme, como ya lo escucharon. Todo el tiempo está trabajando por allá. Y déjenle pregunto a Sherezada y que sepa la dinámica del programa. Fíjate, Sherezada, que comúnmente cuando los invitamos por primera vez a la fundación, en el programa tenemos esta dinámica y primero necesitamos saber quién es el ser humano que está trabajando todos los días para Fundación Inclúyeme, que le echa todas las ganas para poder sacar adelante toda la responsabilidad social que se tiene que sacar, porque no hay otra, que ya están comprometidos, pero para darle tanto amor y para poder ser una mejor versión de ti misma, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo le das sentido, Sherezada? Pues mira, yo creo que desde que empecé a trabajar con Inclúyeme, el trabajo con temas de discapacidad deja de ser un trabajo, ¿no? Y se vuelve más un estilo de vida, porque cuando hablamos de un tema de diversidad, hablamos de inclusión, de respeto y de reconocimiento a la diferencia, se vuelve una forma de vida, donde no te cambias el chip al salir, ¿no? Y te lo pones al entrar. Entonces, aprendes eso, ¿no? Transformas tu persona y entonces te das cuenta que lo que haces va más allá de dar resultados y metas, sino realmente es cómo realmente podemos impactar, cambiar, qué necesita la gente, porque también pasa mucho eso, ¿no? De decir,
yo creo que hay que hacer esto. No, escuchar la voz de las personas, yo creo que es algo que nos ha movido mucho. Yo me encargo de la Subdirección de Inclusión Laboral, que es uno de los programas que tenemos en la fundación, y tengo un equipo de trabajo maravilloso, mi coordinadora, mis facilitadores laborales, que la verdad es que realmente no soy yo la de la estrellita, ¿no? Porque Ya sé. hay que hacer, porque esto siempre ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Y equipo desde el de inclusión laboral, como todas las áreas que hay en Inclúyeme, porque al final todas nos alimentamos, todas nos nutrimos y como personas que vivimos esta visión social de la discapacidad, entre todas podemos aportar y sumar, ¿no? Y no solo la persona con discapacidad, sino también la familia. Claro. Sociedad, ¿no? Yo creo que escuchando todos los lados podemos generar mejores proyectos y fue algo que a mí como persona y como equipo de trabajo nos ha ido transformando y empujando a seguir innovando, a seguir siendo mucho más creativos y no parar, ¿no? Y ya que nos das tu testimonio de cómo comienzas a echarle todas estas ganas y sacar adelante tu trabajo en Inclúyeme, debió haber pasado algo también antes de todo esto en Inclúyeme, donde hubo ciertas personas que quisieron fundar y quisieron lograr esta institución y me gustaría saber qué fue cuál es la identidad de Inclúyeme, qué fue lo que pasó. Y esto es para que todos aquellos que nos están escuchando se den cuenta que si observamos a nuestro alrededor todo lo que está pasando y todo lo que esta mirada al prójimo, nos podemos dar cuenta que tenemos un área de oportunidad, una para mejorar como personas, ¿verdad? Y para darle un sentido también a nuestra vida y nuestra existencia. Entonces, platícanos, por favor, Sherezada. Inclúyeme se funda en 2008. Uh-huh. Uno de los fundadores, pues está Enrique Grappa, está Rita Romanovsky, Chabela Beck. Y cuando arranca Inclúyeme, pues se pensó como un proyecto de fundación de segundo piso, bajar recursos y dar becas a niños y jóvenes que viven con autismo para que pudieran accesar a algún otro centro, organización, a desarrollar habilidades, ¿no? Así estuvimos 2 años, de 2008 a 2010. En 2010, los fundadores se dan cuenta que hay un nicho poblacional que estaba siendo muy desatendido. Teníamos un gran número de instituciones y de organizaciones centradas en niñez y adolescencia, ¿no? Tanto públicas, privadas, no gubernamentales, y llegaba un punto en la vida de la persona, aquí, bueno, especificar ya personas con discapacidad intelectual, autismo, Asperger, ¿no? Dentro del espectro, que terminaban como que sus actividades en su centro y ya, no había más que hacer. Uh-huh. Nos empezamos a cuestionar de decir, ok, ya desarrolló habilidades, ya avanzó, llega a los 16, 17, 18 años, ¿y qué sigue? Sigue que regresen a su casa, a la exclusión, ¿no? A la segregación social, laboral, educativa. Entonces, ahí vimos un nicho poblacional que no estaba siendo realmente atendido. Uh-huh. Las instituciones que... Se volvió a vulnerar, entonces, ¿no? Así es, eran muy pocas, muy pocas. Entonces, detectando esta necesidad es que se replantea, ¿no? Toda la misión de la fundación y entonces decidimos generar programas que fueran a impactar y mejorar la calidad de vida de las personas adultas con discapacidad intelectual, autismo o Asperger, ¿no? Y en este tipo de programas, pues, al día de hoy tenemos 3 principales, ¿no? Uno es vida independiente, donde decimos, pues, es su derecho tener esta independencia. Pero independencia, pues, también no es solo que ellos puedan hacer sus propias cosas en casa, sino que tengan esta oportunidad que como cualquiera de nosotros en algún momento de la vida dijimos, mamá, papá, ahí te ves, ¿no? Independizar, ellos también pudieran tener esta oportunidad. Entonces, por ahí es que se abren esta faceta y después decíamos, ok,
ya tienen una vida independiente, ya viven solos, ¿no? O en un espacio separado de la familia, pero no podemos hablar de independencia si no tienen una chamba. ¿Dónde van a estar esos ingresos? ¿Cómo van a vivir, no? Entonces, de ahí se genera el segundo programa, que es, pues tengamos que empujar su inclusión laboral. Y luego ya están viviendo solos, ya tienen chamba y de repente empezamos a ver que el adulto con discapacidad intelectual, uno de los temas principales es una cuestión como de soledad en temas de ocio, de recreación, de no tener amigos, porque al final del trabajo, pues no tienen que ser tus amigos, son tus compañeros de trabajo. Entonces llegaba un punto en que pues no salían los fines de semana o los días de descanso que tuvieran, no tenían nada que hacer ni con quién. Y eso también empieza a mermar la situación emocional, afectiva, social de la persona, ¿no? Entonces, a raíz de esto es que desarrollamos este tercer programa, que es el de inclusión social y comunitaria. ¡Wow! ¡Qué ¿No? padre! Entonces, como que todo nos fue llevando a la necesidad, ¿no? En ningún Pues momento sí. fue como, ¿cómo pinta el aire? ¿No? Sí, ¿no? Teresa, pues tú dijiste, hay que estar observando continuamente qué es lo que está pasando, ¿o Sí, no? así es. Entonces, Y eso pues, hicieron. a raíz de esa necesidad poblacional es que, pues, Inclúyeme decide plantearse esta misión y apuntalar hacia ellos, ¿no? Y siempre desde la voz de la persona. Creo que eso es bien importante. ¿Y qué tipo de discapacidad son las que ustedes están integrando en estas, en todo este proceso y Pues que mira, ya tienen aquí establecido? nuestra población sí es exclusiva personas adultas, esto es ya mayores de 18 años, ¿no? Ujú, Hacia adelante no tenemos límite de edad, ¿no? ok, Que sean mayores de 18 años y que vivan con una discapacidad intelectual o que estén dentro del espectro autista, ok. exclusivamente, ¿no? Puede ser que la persona viva con alguna discapacidad múltiple, ¿no? Es decir, que tenga discapacidad intelectual y aparte sea una persona sorda. Ujú. Intelectual y aparte tiene discapacidad física o motriz. O sea, puede tener otros tipos, pero sí debe de vivir con este tipo de condición. Ok. ¿Y cómo están apoyando a las personas con discapacidad intelectual a encontrar un empleo? ¿Cómo es? Bueno, Y aparte, oye, ahorita que hay tantos empleos. híjole, este tiempo está siendo bastante crítico Ujú, porque te voy a contar como el proceso que pre-COVID, ¿no? Por así decirlo, ujú. cómo hemos tenido que ir ajustándonos ahora en Sí, los tiempos, ¿no? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es como el modelo que estamos implementando? En la parte laboral, ahorita nosotros no contamos con talleres como tal de capacitación previa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que asegurarnos que la persona está lo más lista posible para poderse emplear. Y lista es tanto que sí tenga habilidades, ciertas competencias laborales, que pueden ser tanto como para puestos operativos como para puestos administrativos, pero que también haya desarrollado otro tipo de habilidades. ujú. Esta cuestión de seguir instrucciones, cómo tolero la supervisión, ¿no? Mm. La cuestión de los horarios, la higiene, que complementan, ¿no? Porque igual y puede ser muy bueno para la chamba, pero si estas cuestiones nos están fallando, podemos empezar a tener O temas. sea, ustedes están evaluando continuamente con el paciente, ¿no? ¿Le Ahí pueden sí es decir? persona. Sí. ¿No es Normalmente no paciente? los llamamos paciente, no, Ok, porque nosotros vemos a la discapacidad no como una enfermedad. ok. La discapacidad desde esta concepción social no es algo que sufra o padezca la persona, simplemente es una condición de vida Ay, qué bueno donde la que me lo estás persona, aclarando. sí, no, donde la persona requiere de ciertos apoyos para poder interactuar libremente en cualquier entorno y contexto. O sea, entonces ustedes van a la institución, revisan cuál es el plan laboral que tienen y ya que revisan eso, ya checan con la persona si aplica para esa condición laboral.
Puede ser en ambas vías. Ok. Que la persona nos contacta, nos dice, oye, estoy buscando chamba, perfecto. Se le da una cita, en esa cita se hace toda una entrevista del contexto familiar para conocer también cómo está la parte, ¿no? La dinámica en familia. Se le realiza evaluaciones a la persona para conocer sus habilidades, competencias y detectar sus áreas de oportunidad. Ahí tenemos para eso una coordinadora de evaluación donde tiene ya diversos instrumentos que son los que aplica y de acuerdo a ello nos reunimos, todo el equipo y vemos si pudiera ser un candidato a trabajo o no. Si no sería un candidato a trabajo porque de verdad necesita reforzar muchas habilidades, ahí lo canalizamos con otras organizaciones con las cuales trabajamos en alianza. Ok. Cuentan con talleres de preparación laboral. Entonces los canalizamos para allá. Si es una persona que pudiera ya desempeñarse en el empleo, pero la coordinación de evaluación nos dice, ¿sabes qué? Híjoles, me da un poco de temor estas áreas que no las tiene tan desarrolladas. Entonces, ¿qué hacemos? Yo busco a la subdirectora del programa de inclusión social y comunitaria y le digo, necesito apoyo para esta persona que está buenísima para trabajar, pero hay que reforzar, por ejemplo, el uso del transporte público, seguro, su movilidad. Ok, ya lo voy a llevar a trabajar. ¿Y cómo va a llegar? Pues sí. ¿No? Entonces, previo al empleo, a través de este tercer programa que tenemos en Inclúyeme, se le genera un plan de trabajo de 3 o de 6 meses, ¿no? Dependiendo de la necesidad, para que aprenda a utilizar o a moverse de forma segura. No solamente aprenderse la línea del metro, metrobús, sino también qué pasa si alguien me viene siguiendo, qué Claro. pasa si pierdo el dinero, qué pasa si me asaltan, ¿no? Entonces, es de forma segura. Entonces, así se ubica. Si es una persona que vemos que no requiere ningún tipo de refuerzo, ¿no? Entonces ya se arma un perfil laboral. De acuerdo a este perfil laboral, entonces nosotros empezamos a tocar puertas en las empresas. Estas puede ser desde pymes hasta empresas transnacionales. Siempre buscamos que sean lo más cercanas a su domicilio o que no haga más de 1 hora de trayectos o que los trayectos pues, no sean tan inseguros, ¿no? Y ahí buscamos el tipo de puesto que la persona podría cubrir, ¿no? De acuerdo a las habilidades que tiene. Hay un ejemplo, puede ser alguien que puede ocupar una recepción, ¿no? Pero ahí nos tenemos que fijar que la recepción no requiera manejar un conmutador de cientos y cientos de números y de personas y de extensiones, porque entonces ya la tronamos. Ok. Pero si es una empresa donde es un conmutador de 10 líneas máximo, pues lo puede hacer perfecto, ¿no? Ok. ¿Ustedes mismos también sensibilizan a la empresa en esa situación? Así es, sí. Ok. Voy adelantando un poquito, ¿no? Entonces, Okay. ubicamos el puesto. La empresa nos dice, órale pues. Tenemos que asegurarnos, de entrada sí buscamos que sea un puesto que ya exista. No nos gusta mucho crear puestos. Justo cuando pasa una situación de contingencia como la que estamos viviendo y hay recorte, los primeros que salen son porque no eran puestos existentes previamente. Okay. Ahí, ya que acordamos que sí, entonces se agenda una fecha de entrevista con la empresa. Pasa la persona por un proceso normalizado. Es decir, si tiene que pasar por 3, 4 entrevistas, hacer estudio socioeconómico, tiene que pasar por ello. Pero durante todo este proceso, Inclúyeme le acompaña. Estamos ahí presentes. Y también, previo a cualquier inclusión, nosotros sensibilizamos a la empresa. Tenemos una sensibilización donde el objetivo que tenemos principal es romper miedos, barreras, prejuicios y estereotipos frente a la discapacidad. A ver, platícanos cómo lo hacen. Bueno, esta sensibilización es de 2 horas. Lo hacemos a través de videos reflexivos, ¿no? Y tratamos de dar mucho, más que hablar como que muy teóricamente, tratamos de mover, yo les digo, los monstruos internos que tenemos cada uno. Luego les digo, ¿cuántos de ustedes no andamos con la bandera de soy incluyente?
Cuando tenemos que reaccionar en un bomberazo, somos los más excluyentes del mundo. Sí, se nos olvida Entonces, todo. así es. Entonces, lo que hacemos es que a los colaboradores los ponemos en varias dinámicas Wow. para que se confronten a ellos mismos. Y entonces, de ahí se hace una reflexión y se saca de esta reflexión para abordar el tema de discapacidad, de lenguaje incluyente, de qué es inclusión, de cómo lo debo de tratar. Sí. Ya no es yo te vengo a decir, ya es tú vívelo, qué pasó, ¿no? Y de ahí entonces vamos construyendo. O sea, lo tratamos de hacer muy, muy vivencial para que de verdad podamos lograr el primer pasito de cambio hacia un paradigma de inclusión. Y pon tú que ya quedó, ya está dentro. Se hace la Ya sensibilización, ¿no? acompañando, Sí, ya la sensibilizaron. ya sensibilizamos, la persona firma su contrato, ¿no? Ajá. Firma un contrato, debe de recibir las mismas prestaciones que cualquier otro colaborador, ahí nos tenemos que asegurar de eso. Y normalmente cubren jornadas de 8 horas, ¿no? Jornadas como cualquier colaborador. Tenemos algunas excepciones que por ciertas condiciones de la misma discapacidad no pueden trabajar 8 horas. Entonces ahí sí se generan acuerdos previos con la empresa para que su puesto sea de 6 horas o de medio tiempo. Pero el salario pues sea también de acorde al horario que vaya a trabajar, ¿no? Porque tampoco no queremos caer en discriminar a quienes no tienen discapacidad, ¿no? Entonces, Sí. ya que se presenta al día 1, nosotros asignamos un facilitador laboral. Ok. Este facilitador, durante la primera semana de trabajo, lo acompaña muy intensamente, ¿no? O sea, inclusive jornadas laborales completas, y empieza a hacer como una primera evaluación laboral para ver. El facilitador laboral trabaja con ustedes en Así es. Inclúyeme. Ok. Así es, ¿no? Entonces, esta figura, ¿no? Él o ella, detecta en dónde necesitamos reforzar mucho a la persona o darle apoyos. O tal vez la persona está súper bien y quien necesita los apoyos es el jefe. O es la de recepción que le recibe, ¿no? O es el poli de la entrada que no ha entendido que hay que apoyarle en su proceso de ingreso. Entonces, el acompañamiento nosotros le llamamos que es 360 grados. No acompañamos a la persona con discapacidad, lo que acompañamos es el proceso de inclusión. Entonces, puede haber momentos. Está padrísimo. Entonces, porque tenemos que asegurarnos que la empresa de verdad Sí. cambie, porque nuestra meta es que máximo a 1 año de acompañamiento, nosotros ya nos tenemos que retirar. Porque si nosotros buscáramos estarle solucionando todo el tiempo a la empresa, ni ellos cambian, ni de verdad cambia el ambiente, nos ven como sus nanas o sus sombras, ¿no? Es como, Sí. surgió esto, llámale, inclúyeme para que venga a resolver. No. Nuestro objetivo es que la empresa sepa resolver. Y llega un momento en que ya nada más nos llame para decir, oye, hice esto, ¿estuvo bien? Y ya los retroalimentamos, ¿no? Y aquellas empresas que nos estén escuchando y que estén dándose una idea de qué es lo que hace Inclúyeme y cómo pueden tener personal en sus empresas, también les puedes decir cuáles son los beneficios que tienen como empresas al tener a una persona con una discapacidad intelectual. Claro. De entrada, hay beneficios que se han hecho estudios en otros países como Chile, Nueva York. Aquí en México hicimos uno con una empresa financiera, ¿no? Y simplemente hablar de discapacidad en general, ¿no? Ya te habla de mejora de clima laboral, te habla mejora en los índices de productividad, reducción en la rotación, ahorros, ¿no? Inclusive quienes hay empresas que quisieran hacer válido estos beneficios fiscales, tratar personas con discapacidad, pues también se van sumando, ¿no? Y aparte, el documentar todo este proceso que viven, pues claro que les genera puntos para licitaciones, les genera puntos para certificaciones, distintivos, ¿no? O sea, ya solo hablando de discapacidad. Cuando nos centramos a este tipo de discapacidad en concreto, las personas suelen tener ciertos tipos de características que no es que
sea en todas, pero siempre tienen uno que otro alguna, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, algunas personas que son muy estructuradas. Entonces, la hora de entrada es a las 9, es a las 9, ¿no? O sea, entonces, son personas que jamás te van a llegar tarde. Casi no faltan. Claro, pero por ejemplo, ahí cuál es la contraparte, que si tú le dices la hora de comida es de 2 a 3, a las 2 en punto se va a comer, ¿no? Entonces, pero esta estructura, ¿no? Te va ayudando y empieza a jalar a todo el área también. O por ejemplo, hemos tenido otras experiencias donde si hay puntos de atención a público, ¿no? Donde se están como que peleando, ay, ¿a quién van a comprar? Y cuando en algún equipo se suma algún apoyo de una persona con discapacidad intelectual, a veces la población nos empezamos a ir a donde está la persona con ese tipo de discapacidad y entonces empezamos a elevar los puntos de venta en esa zona, por Muy ejemplo. bien. Entonces, o hay ciertas condiciones donde no existe un filtro. Ajá. Entonces, yo te digo lo que veo, lo que pienso y lo que es. Entonces, pues tienes un colaborador 100% honesto, ¿no? Transparente. Entonces, por ejemplo, hay estos espacios donde se maneja mucho dinero, ¿no? Donde tienen que hacer conteo o fajos, ¿no? O manejar, por ejemplo, papel de alta seguridad, que se hace para sorteos, lotería. Obviamente, en general, no existe esta malicia. Entonces, simplemente es, pues yo tengo que contar y lo que me pongo es a contar papeles, ¿no? Y entonces, No se distraen de nada, así ni están es, ¿no? pensando qué pudiera hacer con el papel. Así es. Se pueden centrar muchísimo, ¿no? Su periodo de concentración pueden ser muy largos en la misma actividad. Ok. Hay veces, por ejemplo, Hay más eficiencia en ese almacenes aspecto. donde tienen que hacer lo mismo, todo el tiempo que alguien sin ese tipo de discapacidad o cualquier tú, yo, es como, ya Sí. nos harta. Para ellos puede ser, o sea, ¿no? Puede ser maravilloso hacerlo. Entonces digo, no es algo que todos lo tengan, pero siempre cada persona va a tener estas habilidades y estos plus que dentro de un entorno laboral pues benefician mucho más, ¿no? Algo que sí es importante es que la curva de aprendizaje, cuando alguien entra a un empleo, sí suele ser mucho más larga que cuando contratas a alguna persona con otro tipo de discapacidad o sin discapacidad. Si para un puesto tú tienes un promedio de que la persona ya debe de dominar sus actividades, voy a inventar 2 semanas, ¿no? Alguien con este tipo de discapacidad se puede aventar 1 mes o hasta 2 meses, ¿no? Pero ¿cuál es la ventaja? Cuando lo aprende, jamás se le va a olvidar y te lo va a hacer perfecto. Muy bien, y a partir, Sherezada, platícanos que cómo les está afectando entonces ahorita con los empleos en el COVID, con lo que está pasando ahorita, que muchos están resguardados en casa, y cómo lo están manejando nuevamente, Claro, pues mira, retomando. no podemos hacer de entrada desde los candidatos, ¿no? Como no podemos evaluarles y verlos, generamos ahorita 3 servicios de atención. Uno es, estamos realizando cápsulas de Facebook Live, o sea, están abiertas en nuestro sitio web. Inclusive hoy tenemos, hoy estamos teniendo ahorita una a la 1, donde ahí tenemos varios temas, porque nos sumamos los 3 programas, ¿no? Entonces, o podemos hablar de prepárate para el trabajo, un currículum, cómo presentaste una entrevista, hablarles de técnicas asertivas, ¿no? O sea, ¿qué pasa si mi jefe me regaña? ¿Cómo debo de responder? ¿Cómo está bien? ¿Cómo está mal? Entonces, esto está abierto a público. Entonces, nos llegan muchísimas personas, que puede ser que tengan chamba, que ahorita no la tienen, pero la tuvieron. Y yo te hablo de personas que inclusive no eran beneficiarias de Inclúyeme, ¿no? Entonces, jalando ahí también mucha población y la idea es seguirles preparando. Por el área, por ejemplo, de vida independiente, ahí los mismos usuarios de los DEPAS, que son
chicos y chicas con discapacidad intelectual, están haciendo las cápsulas para otros chicos. ¡Ay, qué bien! Enseñan a cocinar, dan clases de Zumba, ¿no? Eso está muy bien porque también así no se aíslan tanto. Si de por sí ya todos Sí. estamos queriendo ahora sí tocarnos porque solamente... Y es parte de un proceso de inclusión, ¿no? O sea, Claro, formar parte de, y el darte voz, ¿no? adaptarte a todo No lo que voy está a traer un pasando. maestro, ¿no? A que te enseñe a cocinar. Pues tal usuario de tal departamento le encanta cocinar, pues, te va a dar una clase, ¿no? Sherezada, Inclusive, fíjate que nos quedan 3 minutitos. te cuento de volada los otros dos Sí. servicios, ¿no? Ujú. Luego, de los chicos que teníamos con trabajo que por esta contingencia se fueron a casa, pero siguen con empleo, ¿no? Nada más estamos esperando a que pasen. Ahí estamos teniendo sesiones individualizadas a distancia para reforzar lo que tienen que hacer en chamba y que no se les olvide. Entonces, si tenían que aprender a usar calculadora, estamos con ellos ejercicios a distancia para que cuando regresen ya a su chamba después de esta contingencia, regresen con todas las habilidades bien. Y tenemos otro nicho que son personas que siguen trabajando. Una trabaja en una tienda de servicios y entonces pues él sigue yendo y ahí les estamos dando acompañamiento a distancia, tanto al área de recursos humanos de la empresa, su jefa directa y a la persona, ¿no? A través igual de Zoom, de videoconferencias, del WhatsApp video. Y tenemos otra chica que está trabajando en casa. Entonces, ella, como te decía, tiene una estructura que ella en su casa a las 9 se conecta, su jefa le manda el proyecto del día, tiene su hora de comida y a las 6 en punto se desconecta de la Como lo computadora. estamos haciendo todos. Bueno, nosotros no Así nos es. vamos a comer luego. Sí, ¿no? O no tenemos tanta estructura, ¿no? Entonces ahí el facilitador acompaña eso. Okay. ¿Qué se atora durante el proyecto del día? ¿Cómo la está viendo su jefa? ¿Qué hay que ir reforzando? Si hay que darle otros apoyos, ¿no? Entonces, esta es la tercera. Y estamos en constante comunicación con la empresa. Y ya nada más por último, justo este jueves 21, estamos lanzando un curso dirigido hacia las empresas de cualquier área que seas, ¿no? Dentro de la empresa que labores, queremos promover trabajo digno para personas con discapacidad. Aquí sí vamos a abordar todos los tipos de discapacidad. Tenemos ponentes expertos en diferentes temáticas. Es un curso que dura 20 horas. Es una sesión a la semana, son los jueves, de 4 a 6. Y bueno, pues tiene una cuota de recuperación que tratamos de que fuera lo más baja posible porque entendemos esta situación económica del país, pero también queremos seguir abriendo puertas a más personas con discapacidad. Muchas gracias, pues estamos por cerrar. Por favor, dinos dónde te pueden contactar. Claro, mi correo es inclusionlaboral@incluyeme.org o también puede ser vía WhatsApp en un celular institucional que es el 55 42 49 7269 y con mucho gusto les podemos brindar información, sea persona con discapacidad, familiar o empresa que busque contratar. Y agradecemos a la JAPEM, Junta de Asistencia Privada del Estado de México, que nos incluyó a Inclúyeme, a que humanízate. Les agradezco a todos ustedes que estén conectados, a todos nuestros seguidores, y gracias por esta entrevista. Y por favor, inclúyanse, entren a Inclúyenme para poder ser parte de. Y con mucho gusto también nos pueden visitar en nuestro sitio web, que es www.incluyeme.org, donde podrán encontrar muchísima información. Tenemos ahí unas como cajitas con muchos artículos, videos. Nos gusta mucho compartir también qué están haciendo otras organizaciones y que sea información productiva para ustedes. En el Facebook tenemos abiertas también las cápsulas que cada semana lanzamos un cronograma para que se puedan sumar, las puedan ver, porque al final es contenido para todos, ¿no? Y por supuesto estamos abiertos a su comunicación, a cualquier duda, y pues muchísimas gracias por este espacio. Claro, el que ande buscando trabajo, por favor, contáctenlos. Sí. ¿Verdad? Sí. Nuevamente, ¿nos puedes dar el teléfono?
Claro. Mi celular por WhatsApp es el 55 42 49 72 69. Ok, incluyanse en Inclúyeme. Gracias, Incluye. Sherezada, un placer. Un placer, fue el mío poder estar con ustedes y compartir. La verdad es que mientras más sumemos, más podemos hacer e impactar a más personas. Así lo vamos a hacer. Y todos ustedes, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias, Nathan, por tu colaboración Un y placer. por editarnos. Ya saben que si no está bien la edición, pues ya me avisan para decirle a Nathan, pero le está echando muchas ganas, Nathan. No ha habido quejas. Eso espero. Y hasta se me puso rojo, Nathan. Ya. Bueno, yo les agradezco a todos ustedes que nos sigan los martes y jueves en Humanízate por una cultura en familia. Saben que estamos buscando servir a nuestro prójimo para poder llegar a más personas y tengan estas herramientas y puedan salir adelante en esta vida diaria. Darle un sentido de existencia a todo lo que hacemos y ser una mejor versión en nuestras vidas por un bien común y entender y comprender, tener un mejor país, ¿verdad? Que todos lo queremos así. Pues gracias, que tengan un excelente día y hasta luego.